Hola, bastante que se ha hablado y analizado el discurso de toma de posesión del segundo mandato del presidente Abinader y lo han cuestionado bastante, como debe ser todo discurso de un funcionario electo en cualquier país del mundo que tenga conciencia política y conciencia de los roles y mandatos que se les otorgan a los funcionarios públicos. Vimos que en el discurso el presidente Abinader se refirió a las reservas en dólares del Banco Central y decía que estas subieron a 15.400 millones de dólares, pero en junio pasado, entre el 7 y el 13 de junio de este año 2024, diversos medios de comunicación transmitieron datos diferentes a lo que dijo el presidente. El presidente habló de 15.400 millones de dólares en reservas. Entonces, vimos que en julio y junio, algunos medios hablaban de la reducción de las reservas en dólares que tiene el país en el Banco Central, donde ciertamente las reservas de 15.400 millones de dólares se redujeron a 13.384.9 millones de dólares para una disminución de 2.072.9 millones de dólares. Ese es un dato. El segundo dato que quiero cuestionar en torno al discurso que realizó el presidente Abinader es el fundamento de las estadísticas que él tomó, donde aparecen todos los organismos económicos mundiales, Banco Mundial, Foro de Davos, Fondo Monetario Internacional, etcétera. Esos son los organismos que más él destacó. Por lo tanto, se necesita comparar esos datos con otro organismo de mayor reserva que no sean exclusivamente del extremo neoliberal para poder saber por dónde andan los datos. También se refirió a que el país está en primer lugar en el foro de Chapultepec en cuanto a libertad de expresión y difusión del pensamiento. Creemos que en el país el periodismo profesional está en crisis. Y eso lo demuestra cómo los temas de interés nacional están excluidos de la agenda de los grandes medios. Por lo tanto, es discutible cuando en un país los fondos oficiales en publicidad determinan el ingreso mayúsculo de los medios de comunicación. El periodismo profesional no está en sintonía con los intereses de la población. Eso es en sentido general. Dice también el presidente Abinader que el país ha sido reconocido porque han bajado los índices de percepción sobre la corrupción en un 24% en su periodo de 4 años que acaba de finalizar. Tal vez, y ahí él no lo dijo, pero tal vez ese es un índice de transparencia internacional. Y transparencia internacional, División República Dominicana, es parte del gobierno.
es parte del gobierno porque los máximos funcionarios de Participación Ciudadana y Transparencia Internacional República Dominicana forman parte del gobierno. Por tanto, esos índices de percepción de lo que es la reducción de la corrupción debería proceder de otros lados, no de Transparencia Internacional en caso de que hayan sido de esa entidad. El presidente destaca los aportes de Banreservas para el desarrollo del turismo y zonas francas y destaca cómo han crecido estos dos ámbitos. Ahí es necesario cuestionar también esa información porque el turismo, un porcentaje muy amplio de los fondos que genera el turismo, el mayor, se queda en las agencias de viajes que vendieron los paquetes y no llega a la República Dominicana. Y realmente el turismo en la República Dominicana crea empleos de mala calidad, empleos precarios, y ni hablar de la zona franca, porque en cualquiera de las modalidades de operación, lo que más se parece a un escenario de esclavitud, ese es el ambiente de las zonas francas. Por tanto, hay que verificar un poco todas estas estadísticas, compararlas con otras fuentes, porque la verdad es que si en estos 4 años el turismo y las zonas francas fueron las áreas de mayor desarrollo del país, entonces es evidente que ahí está la explicación de por qué nos encontramos en crisis. Cuestionar las estadísticas, la procedencia de las estadísticas, todo de organismos extremadamente bases del neoliberalismo, eso por un lado. Por otro lado, en el discurso no escuché que el presidente se refiera al principal problema de cómo se va a enfrentar el principal problema que padece la República Dominicana, la frontera abierta y la inmigración ilegal que no para, que está reduciéndole el empleo, la educación y la salud a los dominicanos, y que desesperados están migrando, dejando el país, expulsados como exiliados económicos. Ningún ciudadano dominicano que trabaja en el turismo y las zonas francas puede mostrar un empleo de calidad. La generalidad, porque incluso este modelo de desarrollo violenta todo el aparato jurídico laboral, voltea de arriba para abajo el sistema laboral, y en este ambiente es todo lo contrario, se ejecuta, se trabaja y respetando todas las normativas que emanan del Código Laboral de la República Dominicana en estos dos sectores, donde al empleado se le cobra el minuto, los 3 minutos que va al baño. Por ejemplo, 3 minutos que va al baño, donde si es un call center, al empleado ese tiempo que sale a comer lo desconectan para que no corra como parte de las horas laboradas, Entonces, hay un cuestionamiento acá. Hay un cuestionamiento. De manera general se refirió a la producción, pero si hay
una apertura de 100% de productos a ser importados, como de hecho usted los ve en los centros de expendio de alimentos. ¿Dónde está la producción nacional? ¿De qué viven los campesinos dominicanos? También se refirió a cómo ha crecido el agrícola y cómo ha financiado a todos los campesinos. Me gustaría saber si ya el agrícola dejó la práctica de cuando le va a prestar a un campesino que va a sembrar, por ejemplo, plátanos o oleaginosas, Valle de San Juan, por ejemplo, lo primero que hacen es pedirle el título de la propiedad que se queda en resguardo en el Banco Agrícola. Y por eso, hasta hace poco se estaba haciendo como práctica al campesino. Pero además, no puede ser un crecimiento económico montar una zona franca en San Juan de la Maguana. Jamás puede ser un avance. Todo lo contrario. Lo que es un avance es crear cooperativas agrícolas para que el campesino viva del excelente clima y capacidad de producción que tienen las provincias como San Juan de la Maguana. Zona franca, mantengan la distancia de las zonas altamente productivas en cuanto a productos agrícolas, como el Valle de San Juan. Por lo tanto, en San Juan, cero zona franca. En el discurso, en los primeros momentos, percibí que el presidente se estaba refiriendo exclusivamente a la independencia, no a la restauración de la República, que son dos procesos diferentes en tiempos diferentes. Pero no percibí que resaltara o que enunciara en sus reiteraciones el concepto histórico exacto, la restauración de la independencia nacional o la restauración. ¿Por qué? Porque el 16 de agosto no conmemora la independencia nacional. La independencia nacional fue el 27 de febrero. Y esa independencia nacional fue enajenada por traidores nacionales como Pedro Santana, que entendían que teníamos que tener un protectorado para que no vinieran a molestarnos los expulsados invasores haitianos en las diferentes guerras hasta llegar a la proclamación de la independencia el 27 de febrero de 1844. Y entendían que había que buscar el protectorado de una potencia, de una madre patria. Y Santana, que era pro anexión, pro España, habían otros que pretendían que fuera Francia. Pues Santana logra de nuevo la anexión a España. Y los restauradores, a mano pelada, prácticamente, con su orgullo y con sus recursos, Ulises Francisco Espaillat, Gaspar Polanco, Gregorio Luperón, todos, con sus recursos. Por eso existe el Monumento a los Héroes de la Restauración de la República en Santiago de los Caballeros. Un malecón en plena ciudad, corazón. Subir al área de los jardines es una emoción que tiene que darse todo el que vaya a la hidalga ciudad de los 30 Caballeros, Santiago. Entonces, pienso que en el discurso debió destacarse cada vez que se refería a la independencia, debió agregarle el concepto restauración de la independencia nacional. Destacó bastante lo que fueron los aumentos de salario, pero no es real porque esos salarios no son indexaciones de ajustes por inflación.
Todo lo contrario. Si apenas finalizadas las elecciones de este año 2024, el presidente anuncia una modificación para lo que es la tributación, y se dispararon todos los productos de la canasta básica. En la República Dominicana, sus ciudadanos, estamos en completa desesperación. Ciertamente que muchos números, pero esos números no se reflejan, ni reflejan tampoco lo que es la realidad nacional. Eso tenemos que reflexionarlo y pedirle al presidente que tenga un poco más de consideración con los que nos dedicamos a darle toda la importancia que reviste escuchar el discurso del presidente de la República. Anunció diversas obras, pero pienso que faltó desplegar su programa completo de estos 4 años que iniciaron el viernes 16. ¿Por qué? Porque en febrero pasado tuvo el acto de rendición de cuentas. Entonces, en esta fase de su segundo mandato, el presidente priorizó rendición de cuentas, pero no anunció su programa para estos próximos 4 años. Entonces, esos datos quedaron en el aire. Y esperamos que puedan llegar, porque vamos a seguir buscando dichos datos. Queden bien.